Seguimos en la bibliología. Según el bosquejo, ya estábamos hablando de la autoridad. Vamos a seguir en eso mismo, la autoridad de lo que está escrito en la Biblia. Debemos entender este tema, la autoridad en nuestra propia vida, la autoridad en la iglesia. ¿De dónde viene esa autoridad sobre los individuos, sobre los líderes, sobre todos los que están en la iglesia? ¿Es la Biblia nuestra autoridad, la máxima? Cuando los creyentes de la iglesia del primer siglo empezaron a escribir la Biblia, cuando escribieron no estaban pensando que estaban participando en un solo libro completo. Su enfoque fue escribir para animar a los creyentes, pastorearlos, formar discípulos, renovar las mentes de los hermanos por cartas, por instrucción específica, depende de la iglesia. Y el ambiente de ese primer siglo fue algo distinto, especialmente para los judíos, y sigue adelante con los judíos que ya son cristianos. Ellos nunca habían experimentado una fe no centrada en Israel, en Jerusalén. Y se extendió el pueblo de Dios a muchas naciones y Dios aprobó todo eso. Lo provocó aún. Y encontramos cartas en el Nuevo Testamento hablando de esta idea de la autoridad, que Jesucristo vino a cumplir todo lo que estaba escrito antes en la escritura en el Antiguo Testamento, y los autores del Nuevo Testamento estaban escribiendo basado en el Antiguo, y ellos pensaron que estaban continuando con lo mismo, el mismo plan de Dios, el plan A, y que seguía adelante. Encontramos cartas en el Nuevo Testamento tocando esa dificultad que había. Romanos, Gálatas, especialmente legalismo, Hebreos, hablando de Cristo y las tradiciones de los judíos en el Antiguo Testamento, clarificando que Cristo es mejor. Estaban confusos acerca de autoridad de Moisés, de los apóstoles. Les fue difícil reconocer de dónde venía eso. No fue natural reconocer la misma autoridad del Antiguo Testamento y la palabra de los apóstoles. Y esa confusión creció durante los siglos. En el primer siglo, primeros 18 siglos, desde el inicio de la iglesia, encontramos a través de los años que la autoridad de las escrituras se desprendió de su historia. O sea, comenzó con autoridad, apóstoles y profetas. Eso fue el medio de la autoridad de Dios en lo que está escrito. Los judíos no hicieron preguntas, no causaron cuestiones. Los profetas, Moisés habló de parte de Dios, no había cuestión. Pero durante los siglos en la iglesia, eso es lo que encontramos. La escritura se redujo a otros fines. No siempre la mantenía como la misma comunicación de Dios, a poder ayudarnos a conocer a nuestro Dios y recibir su mandato, su autoridad por lo que está escrito. Muchas veces se ha convertido en un tribunal de apelación. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros formamos nuestras ideas como cristianos a veces, y nuestras opiniones, lo que nosotros pensamos, y después buscamos un versículo para apoyar lo que nosotros pensamos. En inglés eso se llama proof texting.
formamos una idea de lo que pensamos que es correcto y después buscamos un versículo para apoyar lo que hemos formado. Yo he participado en eso. En mi inmadurez en Cristo, um, un tribunal de apelación, busco algo en la Biblia que apoya mis ideas. Y de eso sale una lista de reglas y una fuente para aprobar mi opinión. Lectio divina en latín. Lectura divina, algo religioso en la Biblia. Y se convirtió en la práctica espiritual de 4 pasos nomás. Hago todas estas 4 cosas y estoy bien con Dios. Leo, medito, oro y contemplo. Con la énfasis en la experiencia personal. En medio del proceso, sin el enfoque en la persona de mi Dios. Alegórica. Lo que está escrito en la Biblia tiene otro sentido. Abraham mandó a su siervo para encontrar una novia para su hijo Isaac. Se descuenta el significado original y asigna otro significado. Y no mantienen el significado original de parte de Dios. Y la importancia se minimiza. Algo alegórico. Y eso depende de la mente humana a poder discernir cuál es lo que estaba comunicando ahí. En vez de recibirlo como algo histórico, Dios obró a través de la historia con cierto propósito anagógico. Una interpretación místico de lo que está escrito en la Biblia. Algo más espiritualizado en cada evento en la historia. Por ejemplo, cosas negativas comunican algo algo diferente de lo que está escrito. El pecado mantiene otros significados. Tratan de sacar algo más espiritual. No entiendo esos dos muy al fondo porque no he participado en ese tipo de interpretación. También se redujo a la moralidad, algo moral. La Biblia es una lista de lo que hago, reglas que debo obedecer, nada más. Y eso ha crecido, el último ha crecido un gran problema y todavía sigue en nuestro siglo, en nuestra sociedad. La reducción de la Biblia para condiciones culturales, categorías humanas del bien y del mal, para derivar lecciones prácticas de un pasaje en particular, una historia para la formación del carácter y el buen comportamiento. La Biblia no nos lleva a enfocarnos a solamente buen comportamiento, reglas, quehaceres, solamente la moralidad no es el propósito. Y eso ha crecido, eso existe fuertemente. Unos ejemplos de ese moralismo. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Cambian el significado original. Quizás es Dios odia el pecado. Eso es lo que está comunicado. Y hay consecuencias. Pero lo cambia a algo parecido a esto. Hay peligro en asociarse con los amigos malos. Una lección moral. Jacob y Esaú. Los hermanos deben amarse unos a otros. Eso es lo que Dios está comunicando en todo eso. Lo que está haciendo no es todo lo que está haciendo. Pilato. La conciencia humana tiende a disculparse. José y el mayordomo. Los amigos no deben olvidarse como lecciones de moralidad. Pero lo que Dios está haciendo es algo más grande en cada uno de esos y en el total de lo que encontramos ahí. La lucha de Jacob. Nosotros debemos luchar con Dios. ¿En serio? ¿Eso es lo que está pasando ahí? El hijo pródigo. Los hijos deben pedir perdón de sus padres. En vez de
Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de otras oportunidades. Lecciones de moralidad, lo que debemos hacer en vez de esa relación amistosa. Tradición de la iglesia y de los sistemas de teología triunfan sobre la autoridad de la Biblia, con tal que mantengo la tradición de los líderes en mi iglesia, con tal que paso por un sistema de estudio e interpretación, y mis conclusiones son más importantes que la misma autoridad de Dios. Eso hemos visto. La tradición se levanta más arriba de lo que está escrito, así como está escrito. Eso provocó la reformación. La iglesia no tiene la autoridad. La tradición por los líderes no tiene la autoridad. Pero Martín Lutero reconoció algo diferente. Sola la escritura fue un principio que él quería comunicar a la iglesia católica. Se convirtió en el lema para luchar contra la corrupción creciente en la iglesia católica. Dejaron al lado la autoridad que se encuentra en la comunicación de Dios en la Biblia. Más adelante, iluminación. La autoridad se encuentra en la mente de los individuos. Individualismo, la razón, reemplaza tanto la Biblia como las traducciones de la iglesia. Y de ahí comenzaron muchas sectas en esos años, en el siglo XVII, XVIII. Sectas, creencias, lo que se llaman iglesias por filosofías de personas religiosas. John Wesley agrega experiencia personal, la mezcla, a toda la mezcla de eso, movimientos de la santidad de Pentecostés en la iglesia, en el siglo XVIII y XIX, muy recién. Un ejemplo de eso, que todavía sigue esa enseñanza. Escuché de un pastor una vez, él dijo que para servir a Cristo hay que pasar por una experiencia con Cristo. Hay que orar, meditar y necesita una experiencia adicional con Cristo a poder servirle, especialmente como pastor. Y él siguió explicando una experiencia que él tuvo, que sintió algo muy especial y enfocado en una experiencia individual. Pero les pregunto, entender lo que está escrito, creerlo y ponerlo en práctica y solamente obedecerlo no es suficiente para participar en el servicio, en la iglesia, ser pastor, ser maestro, ser teólogo, por lo que está escrito y obedecemos lo que encontramos ahí. ¿Necesitamos una experiencia más adicional? No creo. Nuestra experiencia no es nuestra autoridad. Inspiración de la palabra, muy conectado a la autoridad. A ver, inspiración. Hay diferentes aspectos de la inspiración. Intensivo, la selección de las palabras en sí inspiradas de Dios. Dios, sin duda, escogió palabras para comunicar lo que Él quería comunicar. Las mismas palabras inspiradas. Hay que tener cuidado en eso. Es verdad, pero nosotros a veces tendemos de enfocarnos tanto en una sola palabra para pensando que nos va a ayudar en la interpretación, y puede ser, pero vamos más allá a veces y estudiamos la origen de una palabra demasiado hasta que cambia lo que dice el pasaje que estamos estudiando. Hay que tener cuidado, pero la verdad es que Dios usó palabras
las palabras son inspiradas. La inspiración amplia. Todas partes de la Biblia son de Dios. Genealogías. No asignamos mucha importancia a las genealogías. Leyes dietéticas. No asignamos mucha importancia. Pero están ahí por alguna razón. Dios está comunicando algo importante. Y requiere más estudio, entender por qué. Pero están ahí por una razón. El Antiguo Testamento es, así dice el Señor. Y si dice eso, y lo dice en muchos pasajes, si es así, no puede ser solamente un buen libro escrito por los hombres. El Nuevo Testamento dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Toda la escritura es el aliento de Dios. Lo que tenemos escrito es lo que Dios quería comunicar. Lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo. Para aprender de lo bueno, para aprender de lo malo. Todo lo que tenemos es eso, inspirada, aliento, lo que sale de la boca de Dios. Así comunica, y si no es eso, no puede ser la verdad, no puede ser bueno. Pero leemos y encontramos, y cuando creemos, vamos a ver ese aspecto. Creemos que es. Creemos es exactamente lo que está exactamente lo que está comunicado y lo que está escrito. Lo que la Biblia afirma de sí mismo. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Son las palabras del hombre? Qué vergüenza es la Biblia si solamente viene del hombre, porque comunica otra cosa. Las palabras de Dios, comunicado por los seres humanos, pero no, el origen de la palabra, de la comunicación, no es el hombre. Entonces el Señor me dijo, los profetas profetizan mentira en mi nombre. Okay, o sea, los que no están comunicando sobre las palabras de Dios. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Ellos les están profetizando visiones falsas, adivinaciones, vanidades y engaños de sus propios corazones. Entonces hay los que están hablando por Dios y los que no. Hay que tener cuidado a poder discernir cuál predicador de verdad está hablando lo que Dios mandó a nosotros. La Biblia afirma que habla a través de los hombres, pero hay hombres que están hablando que Dios no está comunicando a través de ellos. Jeremías dice el mismo concepto. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. No les hablé, mas ellos profetizaron. Pero en el caso de Jeremías, Dios le dijo a él que puso su palabra en su boca. Ezequiel, les hablarás mis palabras, dijo el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Tienes que hablar, porque son rebeldes. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo. No seas rebelde como esta casa rebelde. Abre tu boca, come lo que te voy a dar. O sea, hágalo tuyo, lo que te voy a comunicar, y comunícalo a los demás. Esto es lo que el Antiguo Testamento afirma de sí mismo. Es la misma palabra de nuestro Creador. Ezequiel dice lo mismo otra vez. Entonces, vino a mí la palabra del Señor. Hijo del hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Están enseñando mentiras a mi gente.
Sigue adelante. Así dice el Señor, afirmando en forma escrita qué es el Antiguo Testamento. Lo que afirma el Nuevo Testamento de sí mismo, lo que está escrito. Toda escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada, esta es la palabra griega theopneustos, inspirada por Dios, o es el aliento de Dios. Eso es el significado de la palabra inspirada, aliento de Dios. La palabra graphein, la palabra griega utilizada por la escritura, significa lo que está escrito. Cuando decimos escrituras, lo que está escrito de Dios. Pablo dice a Timoteo, hablando de las sagradas escrituras, lo que es santo, lo que está escrito. Pedro dijo, hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hace referencia al Antiguo Testamento. El apóstol afirmó lo que los profetas comunicaron y escribieron, y diciendo que es la palabra de Dios, afirmado de manera clara. Mateo 1. El nacimiento de Jesús cumple lo que está escrito en Isaías de muchas maneras. Un ejemplo, lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Isaías es el libro con más profecías acerca de Jesucristo. Jesús cumplió lo que Isaías escribió unos siglos antes. Jesús a Satanás en el desierto. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y citó el Antiguo Testamento en esa conversación con el diablo. Jesús afirma lo que está escrito, diciendo que eso está comunicado por Dios el Padre, por el Todopoderoso. Mateo 19. Mateo cita a Jesús, que atribuye estas palabras a Dios, hablando en Génesis. Hablando del matrimonio, Jesús dijo, el hombre dejará a su padre. Esas palabras se encuentran en Génesis. Hechos 1:16. Lucas, hablando de Salmos 69 y 109 de Judas Iscariote, acreditando las palabras de David al Espíritu Santo. Por la boca de David, el Espíritu Santo dijo Lucas en Hechos capítulo 1. Entonces, todo aquí está entretejido. El Antiguo Testamento dando aprobación al Antiguo Testamento dando aprobación en el cumplimiento de Jesucristo. Pedro cita a Joel y dice que, Dios dice a través de lo que encontramos escrito en Joel. Y este pasaje en el momento les decía a través de Pedro, pero anteriormente a través de Joel. O sea, Pedro está predicando la palabra de Dios, pero desde el Antiguo Testamento. El sentido del Nuevo Testamento de sí mismo, de ser inspirado y autoritario. Segundo de Pedro 3:16. Pedro es consciente de las epístolas escritas de Pablo y está dispuesto a clasificar estas cartas que Pablo escribió como las escrituras. Dice como también las otras escrituras. O sea, Pedro andaba con Cristo, y cuando Cristo fue al cielo, recibió cartas de Pablo, y Pedro está dando aprobación a lo que Pablo escribió. Dice ahí en 3:17 que
son difíciles de entender algunas cosas que Pablo escribió y muchas personas distorsionan lo que Pablo escribió, así como hacen con todo lo demás de las escrituras. Pablo cita a las palabras de Jesús en Lucas. El obrero es digno de su salario y el origen de esa frase viene del Antiguo Testamento. Deuteronomio, no podrás gozar al buey mientras trilla. Todo entretejido, todo de acuerdo uno con el otro. 1 Corintios 14, si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandato del Señor, o sea, sagradas escrituras, lo que Pablo escribió. Pues realmente estaba continuando con las escrituras del Antiguo Testamento, apoyando lo que se encuentra ahí. De Pablo y la inspiración. Aquí encontramos un pasaje muy interesante. Y he aprendido que no quiere decir lo que yo pensaba en el principio en mi vida en Cristo. Dice, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Dice, instruyo yo, no yo, sino el Señor. O sea, esto es lo que Jesús dijo más adelante. Pero a lo demás, digo yo, no el Señor. Que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, ella consciente de vivir con él, no lo abandone. En cuanto a la autoridad, Pablo está dando aquí solamente su opinión humana. No creo. No, eso no puede ser. Pablo recibió muchísima información del Señor en las cartas que escribió por revelación, por estudio de los Antiguos Testamentos. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es que está citando a Jesucristo. Jesucristo dijo esto mismo. Y no está quitando de la autoridad de Pablo, porque así tendríamos que descartar todo lo demás de las cartas de Pablo. Pero nos está haciendo reconocer, Jesús mismo dijo esto, y después dice, y yo digo esto también, explicando más del sentido de la palabra. Una cita, no estaba hablando de falta de autoridad, sino que Jesús mismo dijo esto y también yo digo esto. En cuanto a las, dice lo mismo, pero doy mi opinión como habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno de confianza. Y dice, pero en mi opinión será más feliz si se queda como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Aquí parece que nos hace cuestionar la autoridad de lo que está escrito por Pablo. Pero Pablo había recibido comunicación de Jesucristo mismo y era un profesor del Antiguo Testamento. Todavía se mantiene su autoridad de la palabra de Dios comunicado por Pablo. Y, testigo interno de la autoridad. Esto es para estar convencido y tener la convicción mientras el Espíritu Santo habla en y a través de las palabras de la Biblia cuando las leemos. Cuando leí el Nuevo Testamento por primera vez, cuando lo leí en serio, había algo dentro de mí, algo interno, que me dijo, esto es la verdad. Y me convenció. Yo acepté al Señor solamente leyendo su palabra. Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Cuando yo creí,
yo tenía algo dentro de mí a poder, cuando escuché algo, todo era nuevo. Y estaba escuchando de predicadores de la Biblia y otros de otras religiones. Y podía discernir, hay algo mal en lo que él está diciendo. Yo no podía explicar por qué, pero había algo dentro de mí que decía que eso está mal. Pero no podía explicar qué, entonces, pero me ayudó a dirigirme a otro lado. Mis ovejas oyen mi voz. 1 Corintios 2, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Eso no es lo que encontramos en las cartas a los Corintios, sino con las enseñadas las palabras enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y el problema de mal entender la escritura es lo siguiente: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las pueden entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Por eso el mundo piensa que la Biblia es algo del hombre nada más. No entienden la autoridad de Dios en las palabras escritas ahí. Y eso realmente es lo clave de poder entender la Biblia como autoridad de Dios. Es por fe, por la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Testigo externo de la autoridad de la palabra. Otras pruebas hay fuera de la Biblia. Históricamente precisa. Lo que se encuentra en la Biblia está de acuerdo en estudios de la historia por otras fuentes. Lo que sucedió en la Biblia, se puede encontrar cosas escritas que comprueban que así fue. Acerca de Egipto, acerca de las naciones de Babilonia. Sí llegaron, sí atacaron, y se encuentran cosas escritas en estudio de la historia que comprueba eso mismo. Internamente consistente. No hay contradicciones en la Biblia. El Antiguo y Nuevo Testamento de acuerdo, un solo plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. En ese punto debemos tener cuidado. No debemos participar en la conversación que usa un versículo contra otro versículo. Yo creo en esto, pero yo creo en esto. Miren lo que dice este versículo. Debemos examinar los dos, pensando en los dos pasajes, dos versículos, y con los dos sacamos nuestra conclusión. Dios no está confundido. Dios ha comunicado algo claro y consistente. Dios no se opone. No debemos usar su palabra de esa manera. Si estamos usando un versículo para apoyar nuestro punto de vista, alguien dice algo en contra, debemos quedar callados para investigar el versículo que el otro está usando. ¿Hay contradicción? No va a haber contradicción. Quizás va a haber cosas que no entendemos, pero hay que tener cuidado de poner un versículo contra otro, porque Dios no está confundido. Las profecías en la Biblia demuestran esta autoridad. Escrito siglos atrás, cumple siglos después. Influencia en la historia. Principios de la Biblia afectan cosas en nuestra nación. Nuestra nación fue formado en parte por principios bíblicos, y Dios ha bendecido esta nación. Ejemplo de los Estados Unidos. Dios nos ha bendecido. Creo yo que está quitando su mano de bendición porque nos estamos como nación alejándonos rápidamente de los principios en su palabra. Pero los principios han ayudado en la formación de la nación y las leyes. La belleza de la Biblia, la profundidad del lenguaje y la enseñanza. Otra manera de demostrar su autoridad. Vidas cambiadas. Eso es algo interno. Mi vida cambió
cuando empecé a leer, entender y aplicar lo que está escrito. Alcance de la Biblia. Fue escrito en un lapso de 1600 años, 1500, 1600 años, desde que Moisés empezó a escribir hasta que Juan terminó de escribir. Había un milenio y medio, 1500 a 1600 años. Más de 60 generaciones durante ese tiempo, más de 40 autores en toda la Biblia, escrito en 3 idiomas, escrito entre 3 continentes, pero una unidad completa. Eso no declara autoridad, eso no declara confiabilidad. Mi opinión es que claro que sí. Vamos a correr en el estudio. Tenemos mucho más material y poco tiempo. Ninguna apelación a una autoridad superior y confiable es legítima. No podemos decir que lo que está escrito ahí en el otro libro es legítimo. Si tuviéramos que subordinar la Biblia a esa autoridad, la otra autoridad sería más cierto y más confiable. La Biblia es lo máximo. Otras religiones y sectas han iniciado sobre esas ideas, otros libros. El significado de inspiración. Cuando decimos que las palabras de la Biblia son palabras de Dios, estamos hablando acerca del resultado del proceso de Dios y la asociación del hombre en traer las escrituras a la existencia. Inspiración. Fue un proceso que Dios decidió usar. Lo que está diciendo ahí es Dios honró el proceso, usó seres humanos débiles, de ciertas personalidades, fondos, capacitaciones. No fue a fuerzas, no cambió toda su vida para poder escribir. Comunicó y usó los pobres seres humanos. Inspiración dictado. Tenemos en Apocalipsis. Dice, escribe al ángel de las iglesias en estas 7 iglesias. Dice, ve y dile a Ezequías. Usó ángel, mensajeros espirituales y mandó palabras a estos profetas. No dictado. Hablando del proceso. Dios, habiendo hablado hace tiempo, en muchas ocasiones. Lucas, muy interesante lo que encontramos de Lucas en el Evangelio de Lucas y Hechos. Dice Lucas, después de haberlo investigado, escribítelas ordenadamente. Hablando a un amigo de Lucas, él por una investigación, hablando con testigos oculares, los que vieron a Jesús, escucharon a Jesús, él escribió. Y habían otras fuentes, sueños, visiones, oír voces y recordando lo que había hecho en el proceso de las escrituras. Entonces, aplicación del estudio de la autoridad de Dios. El no creer o desobedecer cualquier palabra en la escritura es no creer o desobedecer a Dios. Jesús reprende a los discípulos por lo que está escrito, lo que los profetas dijeron. Juan 15, los creyentes deben guardar las palabras de los discípulos. Dios había comunicado a través de los apóstoles. Los apóstoles escribieron con autoridad de Dios en el Nuevo Testamento. Los cristianos están animados, según Pedro, a recordar los mandamientos de Jesús por los apóstoles. Aun Jesús oró por ellos, por nosotros que íbamos a creer por la palabra de los apóstoles. La veracidad de la escritura es verdad. La Biblia dice, Dios no puede mentir o hablar equivocadamente.
con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde tiempos eternos. Dios no puede mentir. Lo que está escrito, lo que Él habló, es la verdad. A fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, que los hemos buscado refugios, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Con lo que está comunicado, seguimos adelante, porque Dios es fiel. ¿Qué es la verdad? Jesús dije, Padre, tu palabra es verdad. No solamente verdadero, pero es lo que Él dice, eso es la verdad absoluta. Nos hemos alejado de ese principio. Lo que Dios dice, la verdad absoluta. Lo que ha comunicado en forma escrita, la verdad absoluta. Un argumento, silogismo. La Biblia es la palabra de Dios. Dios nunca miente. Por lo tanto, la Biblia nunca miente. Todas las palabras completamente ciertas. Podemos confiar por muchas razones. Seguimos en la semana entrante examinando todo este proceso de la formación de nuestra Biblia. Siempre hay cosas nuevas saliendo en teorías, descubrimientos, evidencias, y hacemos comparaciones entre lo que se descubre y lo que está en la Biblia. Antiguamente la gente pensó que la Tierra era el centro del sistema solar. Los religiosos creyeron eso por lo que supuestamente encontraron en la Biblia, pero no la examinaron bien. Y la ciencia no contradice la Biblia. Hay que examinar la ciencia y a ver, ¿qué es lo que dice la Biblia? Edad de la Tierra. La Biblia habla de cierta edad, ciertas generaciones. La ciencia habla de otras cosas. Pero realmente, cuando hablamos de eso, hay que incluir fuertemente esa palabra teoría. Porque nadie estaba. La ciencia depende de examinación, de medir y repetir. No se puede medir, ver, observar lo que sucedió hace 5,000 años. Medida del diluvio de Génesis. Hay debate sobre eso. Es mundial. Si examinamos lo que encontramos en la Tierra desde el punto de vista de un ateo, vamos a sacar muchas conclusiones erradas. Pero cuando examinamos eso, según lo que encontramos en la Biblia, vamos a encontrar evidencia que apoya la Biblia. Tratamos eso en otro curso, la Biblia y la ciencia. Ningún hecho verdadero contradice las palabras de Dios, quien conoce todos los hechos y que nunca miente. Necesitamos examinar nuevos datos. No hay que tener miedo de la ciencia, eso sí es verdad. Así como el texto bíblico para ver si la Biblia realmente enseña lo que pensamos que enseña. ¿Hay algún error en la Biblia? En el mensaje, de ninguna manera. En los manuscritos originales, los cuales no tenemos, pero sí podemos decir confiadamente, no hay ningún error. Copias, revisiones, versiones debido al proceso histórico, sí hay errores. ¿Les sorprende eso? La verdad es que sí. La mayoría de los textos problemáticos han recibido soluciones plausibles por estudios profundos. Pero la misma frase, y tenemos la certeza de que el 99% de las palabras en nuestras Biblias modernas corresponden a los manuscritos originales, lo que dijeron los manuscritos originales. ¿Qué es lo que quiere decir esto
cuando estamos hablando de la autoridad. Las Biblias que nosotros utilizamos son autoritarias y infalibles en la medida que representa fielmente los autógrafos originales. Lo que escribió Pablo, eso mismo es lo que Dios quería comunicar a nosotros. Pero por el proceso. Hay unos libros, si quieren leer más, escríbeme y le mando estos títulos. Por tiempo vamos a seguir adelante. Hay textos problemáticos en la Biblia, comparando diferentes pasajes. El Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Y más adelante dice, no puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. ¿Qué decimos a eso? Como contradicciones aparentes. Hay que estudiarlo más al fondo y encontramos detalles de por qué está escrito de esas formas. Cuando uno habla cara a cara, eso está comunicando que está en la presencia. Habla, escuchó. No necesariamente que vio su cara, porque Dios es espíritu, no tiene una cara física. Es espíritu. Pero estaban escuchando su propia voz. Génesis. Jacob está sentado en Hebreos, hablando de la misma situación, lo tiene como apoyado en su bastón. Ese es el tipo de problemas en los manuscritos que tenemos. Detalles tan mínimas que no afecta de ninguna manera el mensaje de la Biblia. Por el proceso de copiar, de traducir, de pasar la palabra escrita de una generación a otra, hay errores en cuanto a letras y palabritas, pero de mensaje nada encontramos de problemas. El plan de salvación de Dios está bien claro. Algunos ejemplos ahí para un futuro estudio. Son cosas tan mínimas y a veces podemos estudiarlos y encontrar la respuesta. A veces no sabemos por qué. Tenemos otros ejemplos ahí. Quiero seguir adelante. ¿Pueden los laicos entender la Biblia? Sabe que nunca he encontrado esa palabra laico en la Biblia. Eso se ha desarrollado por tradiciones humanas. Pasajes difíciles existen y Pedro reconoce que lo que Pablo escribió había algunos principios difíciles de entender. Algunos textos que asumen que ya sabemos de lo que está hablando y a otros que declaran con claridad la perspectiva de Jesús y las cartas de Pablo tenemos. Todo eso quiere decir que hay que meterse y estudiarla. ¿Hay dificultades? Claro que sí. ¿Hay imposibilidades de entender lo que necesitamos entender? Claro que no. Pues sí podemos. No requiere una maestría de alguna universidad. La palabra está escrita para nuestro beneficio, para entenderla. El asunto verdadero en cuanto a la claridad en la Biblia no es por lo intelectual, es por el Espíritu Santo de Dios. Si uno está dispuesto a humillarse ante Dios y estudiar y admitir que no sabe todo y que se dedica al proceso de aprender, se puede. Muchas religiones dicen que ciertos hombres en la iglesia solamente pueden entender la Biblia. Eso es una mentira. Y Pablo lo decía otra vez. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Porque se entiende, se discierne espiritualmente. Según Corintios. Y la gente que no entiende es por tener un corazón duro. Queda un velo entre
entre sí y el entendimiento de la palabra por falta de creer a Dios. Todas las cosas necesarias para nuestra salvación y de la vida cristiana y el crecimiento son claras en las Escrituras y comprensibles para todos los que las leen y buscan la ayuda de Dios y están dispuestos a seguirlas y obedecerlas. ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué entendemos mal las Escrituras? Perdone la nos que está ahí. ¿Por qué entendemos mal las Escrituras? Los discípulos, ¿por qué entendieron mal? Ellos necesitaban más explicación, así como nosotros. Tenían miedo de hacer preguntas de Jesús. Tenemos miedo de hacer preguntas, debemos alejarnos de ese miedo. La iglesia primitiva tenían que experimentar las dificultades en obrar en la iglesia. Ellos tenían que enfrentar problemas y en medio de los problemas, encontraron sabiduría del Espíritu y entendieron mejor las Escrituras. Hay un papel de la hermenéutica en la exegesis. Es la ciencia de examinar y interpretar las Escrituras. Eso es un curso al final de estos 2 años. La hermenéutica. Debemos entender qué es eso y aplicar esos principios en el estudio. El papel del mismo estudio de cada individuo. El laico puede entender las Escrituras solamente si se mete en la palabra y si no acepta la mentira de que solamente los hombres especiales pueden entender la Biblia. Mucho engaño sucede por esas enseñanzas falsas. ¿Necesitamos la Escritura? Sí, para la salvación, para mantener la vida espiritual. Necesitamos lo que está escrito en la Biblia. Necesitamos la Biblia por cierto conocimiento de la voluntad de Dios. Examinamos estos. No necesitamos la Biblia para saber que Dios existe. No necesitamos la Biblia para conocer el carácter de Dios y la ley moral. Vamos a ver por qué. Sí, necesitamos la Biblia por la salvación. Romanos dice, no se puede creer si uno no ha oído. No puede oír si no hay predicación. Los santos del Antiguo Testamento no recibieron lo prometido, sino que dieron la bienvenida a ellas de una distancia. Ellos necesitaban lo que está escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento. No entendieron todo eso. Abraham se regocijó a ver lo que venía por adelante a través de las promesas de Dios, pero no podía regocijarse en la persona de Jesús y todos los detalles porque necesitaba encontrarlo y ya lo ha encontrado. Nosotros necesitamos la Biblia a poder regocijarnos en Jesús. Hemos nacido de nuevo a través de la semilla incorruptible, la palabra viva y duradera, lo que está escrito. Sí, también para mantener la salud espiritual. Jesús dijo a Satanás, el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para vivir, para seguir adelante, sí necesitamos la Biblia. Y Pedro dice que estamos purificados, obedeciendo lo que está escrito. Como niños recién nacidos, nos metemos en la leche pura de la palabra, lo que está escrito de nuevo. Por conocimiento de la voluntad de Dios también. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y para nuestros hijos, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. No necesitamos la Biblia para saber de la existencia de Dios. Dice en Salmos, la naturaleza declara. Hechos. Dios, aunque Dios dejó todas las naciones siguieran en sus propios caminos, Él no ha dejado a sí mismo sin testimonio.
Y todos esos detalles son testimonios de sí mismo. Lluvia, cultivo, los alimentos, alegría, el amor. Romanos 1 dice, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad en la creación, sin la Biblia. Su existencia está bien claro. Pero la gente restringe la verdad, tiene que negar lo que ven para saber la ley moral. Los gentiles que no tienen la ley en sí mismos cumplen los detalles de la ley de la moralidad, porque Dios ha puesto algo dentro de ellos, aunque nunca han leído la Biblia, están sin excusa. Entonces, perdone lo rápido. Quería terminar. Fue rápido. La semana entrante también va a haber mucha información, pero les animo. Lo que tenemos escrito en la Biblia podemos confiar. Y hay muchísimas razones. Vale la pena llevar este material y estudiarlo con más cuidado. Hay muchísimas razones de tener confianza en nuestras Biblias. Quisiera seguir hablando de eso porque es verdad. Cambios de vida. La Biblia trata todas las áreas de la vida humana. Todas las relaciones y circunstancias. Encontramos respuestas en la Biblia y encontramos esas respuestas si estamos dedicados a conocer a nuestro Dios como nuestro Padre. Sin eso, la Biblia no es útil. Necesitamos conocer a nuestro Creador a través de lo que está escrito y la podemos confiar. Ánimo, hermanos. El mundo te va a desafiar diciendo que la Biblia no es válido. Eso no es verdad. Ahí terminamos. Siguen en la plática, disfruten el tiempo juntos con las preguntas. Que Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días en las últimas 2 sesiones del estudio de la palabra de Dios.